Ya casi termina el año, Señor, y aquí me tienes de pie con emoción. No todo fue fácil, hubo dolor, pero en cada prueba sentí tu amor. Cerré algunas puertas, abrí el corazón. Aprendí que el tiempo tiene su razón, que todo en la vida pasa y se va, pero tu fidelidad siempre quedará. Agradecida con Dios por lo bueno y lo malo, por cada sonrisa, por cada milagro, por lo que se fue, por lo que vendrá, porque en tus manos mi historia está. Hubo días grises y noches sin luz, pero nunca dudé de que estabas tú. Vi tu promesa brillar al final y supe que todo sería para bien. Agradezco la vida, los míos, la fe, la esperanza que nunca dejé perder. Aunque el camino me hizo llorar, fuiste refugio en mi tempestad. Agradecida con Dios por lo bueno y lo malo, por cada sonrisa, por cada milagro, por lo que se fue, por lo que vendrá, porque en tus manos mi historia está. Gracias, Señor, por un año más de vida, por todo lo que aprendí y por lo que aún falta por soñar. Amén. Dios los bendiga, hermanos y hermanas en el Señor. Una gran, hermosa alabanza, agradecida con Dios, lleva por título haciendo una recopilación de cómo Dios nos ha guardado durante este año 2025. Su amor, su misericordia han sido con cada uno de nosotros. Así es que doy gracias a Dios por ello, gracias por cada uno de los que están al otro lado de la pantalla, nunca olvidando de que Dios, como dice el salmista, Dios ha sido bueno y para siempre son su misericordia hasta el día de hoy. Hoy día vamos a tener una palabra de parte del Señor que va a encontrarse en el libro de Jueces capítulo 4, para que lo vayan ya buscando. Vamos a ver, me dice que estoy un poquito bajo de la voz. Vamos a ver, ahora sí. Vamos a ver, lunes 8 de diciembre, entonces, esperando que suba su audio, le subí un poquito ya. Vamos a ver qué dicen los hermanos. Ahí sí, no sé cómo se siente ahí. Ahí pareciera que... Ahí sí, perfecto. Digo yo que daba gracias al Señor por su amor, primero por la alabanza, una hermosa alabanza, agradecida con Dios, lleva el título, una alabanza que lleva un recuento de este año 2025, cómo Dios nos ha guardado, cómo nos ha cuidado, cómo nos ha levantado muchas veces de tiempos difíciles que
quizás hemos vivido en este año 2025 que, si nos damos cuenta, ya se van descontando los días para poder terminar este año. Yo digo en victoria, puesto que hasta el día de hoy Dios nos ha guardado, nos ha cuidado. Vamos a tener la eterna y poderosa palabra del Señor allí, en el libro de Jueces, en el capítulo 4, una historia que al leerla me impacta por los principios que tiene la palabra del Señor de enseñarnos verdades tan profundas como Dios hace con cada uno de nosotros, donde a veces nos hemos tornado, y también me incluyo, en hombres marcados más con la ley que con la gracia. Digo esto porque uno a veces dictamina o cree pensar de que hay hombres que están preparados, que si bien es cierto, sí hay hombres que están preparados, pero Dios no toma esa preparación, sino que Dios usa a quien quiere, y es por ello que yo le tengo un título, digamos, a esta palabra del Señor que lleva Dios llama y usa gente común. El capítulo 4 voy a dar lectura en el nombre poderoso del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y estoy seguro que allá todos dirán amén en sus hogares. Dice así la palabra del Señor: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en manos de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros errados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de sede de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo traeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en sus manos. Barak le respondió: si fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Le responde a la profetisa Débora. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose, Débora fue con Barak a Cedes. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga esta hermosa palabra del Señor, que nos enseña principio y que nos demanda que cada uno de nosotros podamos de alguna manera entender de que, lo hemos dicho en reiteradas veces, que nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor, de nuestro Dios, ni nuestros caminos son sus caminos. Él es Dios y hace como Él bien sabe hacer,
en ocupar a gente que muchas veces nosotros pensamos que no pueden ser los que estén a cargo, por decir, de la palabra del Señor, o que sean ellos los que tengan que hacer cierto trabajo en la obra del Señor. Y aquí nos vamos a dar cuenta que Dios llama y toma a gente común como usted y yo para poder llevar adelante su obra. Bendito sea el nombre del Señor. En el capítulo 4 de estos versículos que hemos leído, en el libro de Jueces, relata la historia de la liberación de Israel de la opresión cananea por medio de la profetisa y jueza Débora y del líder militar Barak. Aquí vamos a ver un giro crucial que involucra a una mujer llamada Jael, que más adelante le voy a dar a conocer quién es ella. Comienza la palabra del Señor cuando la leíamos, cuando dice que después de la muerte de este juez, Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Si nos damos cuenta, la historia de Israel en sí comúnmente tiene como la misma forma de vida. Pecan deliberadamente ante Dios, y Dios, por ser un Dios justo y santo, no lo permite. Por lo tanto, debido a sus malas decisiones, vemos que Israel una vez más tiene un costo tan alto como el de ser vendido, dice la palabra. Jehová los vendió en mano de Javín, rey de Canaán. ¿Por qué? Por haber tomado una mala decisión. Bendito sea el nombre del Señor. Y parece que esta historia continúa con Jueces más adelante, donde Israel hace lo mismo. Y esto pareciera que es como copia y pegue muchas veces de nuestras vidas, donde nosotros caímos, despreciamos a Dios, hacemos lo que queremos creyendo en alguna manera que nada, absolutamente nada nos va a pasar. Y créame que detrás de una mala decisión siempre va a haber la mano del Señor que nos va a tocar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, este libro de Jueces relata esto, la historia de la liberación de Israel de la mano opresora de los cananeos. Y vemos a esta mujer, la primera mujer jueza en Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta liberación de Israel por esta opresión de los cananeos, fue por medio de la profetisa Débora, como dice la palabra que a mí me encanta, profetisa y jueza, y del líder militar de esos entonces, que es Barak, con un giro crucial que involucra a una mujer llamada Jael, que más adelante la vamos a ver. Entonces, tras la muerte del juez Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y como consecuencia, Dios permitió que fueran oprimidos, dice la Sagrada Escritura, durante 20 años por Javín. Javín era el rey de Canaán y tenía un cuyo comandante de su ejército llamado Sísara, que lo declara la palabra del Señor, que poseía 900 carros de hierro. Esto quiere decir que era lo más de punta quizás que había en armamento en esos años. 900 carros de hierro. Dice la palabra del Señor que Israel estaba en una colina muy, muy alta, muy grande, y los cananeos esperaban que en algún momento pudieran bajar
para con este armamento que ellos tenían, iban a poder demoler a Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice que Sísara poseía 900 carros de hierro. Aquí en el capítulo 4, en el versículo 3 aparece. Ahora, el llamado de Débora y Barak, comenzaré diciendo que primero Débora era una profetisa y la única mujer que sirvió como jueza en Israel. La palabra del Señor dice que juzgaba al pueblo bajo una palmera. La Biblia menciona este detalle por varias razones, y una de ellas era porque en aquella época no habían palacio, ni tampoco habían edificios formales para los jueces. Por lo tanto, los juicios se proporcionaban bajo la sombra, muy necesaria en Israel, y permitía que muchos vinieran a escuchar. Además, era un punto de referencia visible desde lejos, y Débora era una mujer, dice la palabra del Señor, de gran sabiduría. Era una mujer de revelación y de discernimiento, que es también lo que a mí me llama mucho la atención de nosotros los hijos del Señor, que debemos de tener quizás esto que tenía Débora, poder tener sabiduría para poder enfrentar la vida y poder tener una revelación de parte del Señor y un discernimiento para poder andar de acuerdo a los estatutos de la palabra del Señor. Tenía, dice, además un don profético que le daba a conocer los tiempos y los sazones del Señor. Qué hermoso es cuando el Hijo del Señor anda de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando anda de acuerdo a la palabra del Señor, cuando el hombre anda a través de la fe y de la obediencia, sabiendo que todo está bajo la autoridad y la mano del Señor. Esta era la calidad de mujer que Dios tenía en ese tiempo. Débora, una mujer con gran sabiduría y con gran discernimiento. Qué hermoso saber que tenía un don profético. Ella escuchaba claramente la voz del Señor. Pregunto yo, hasta yo mismo me hago esa pregunta. ¿Tenemos el oído para poder escuchar claramente la voz del Señor? Ayúdenos el Señor. Y esta historia comienza cuando Débora envió a llamar a Barak, al capitán del ejército de Israel, y le transmitió el mandato de Dios. Le dice: reúne a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de Zabulón en el monte Tabor para la batalla contra Sísara. Mire, tenía esta mujer, esta jueza, una conexión tan íntima con Dios que no titubeó, y todo lo que transmitía era lo que ella escuchaba en su oído, lo que Dios le enviaba a hacer. Bendito sea el nombre del Señor. La condición de Barak y la profetisa de Débora, se dice que Barak se mostró, aquí capítulo 4, versículo 9, dice que Barak se mostró reacio a ir a la batalla, a menos, dijo, que Débora lo acompañara. Jueces 4, versículo 8. Débora accedió, pero le advirtió que debido a su falta de fe, la gloria de la victoria no sería suya, sino que Sísara sería entregado en manos de una mujer. Jueces 4, versículo 9. Entonces, frente a ello, frente a la palabra del Señor que da Débora
a Barak, Barak reunió a sus hombres y con Débora presente, dice que descendieron del monte Tabor hacia el arroyo de Sisón. ¿Qué es lo que pasa ahí? Dios ya lo sabía. Dios ya se lo había declarado a Débora. Y Barak, damos por hecho de que cuando escucha la voz de Dios por intermedio de esta mujer, él en su corazón tiene que haber dicho, sí, esto es de Dios. Porque dice que Barak reunió a sus hombres y con Débora presente descendieron del monte Tabor hacia el arroyo Sisón. Dios en esa batalla, cuando baja Israel a luchar, cuando Sísara pensaba que ahora era el tiempo de él, cuando este capitán del ejército de Cananeo tuvo la seguridad que con sus 900 carros más sofisticados de la época iba a determinar de aniquilar el ejército de Israel, dice la palabra del Señor, descendieron del monte Tabor hacia el arroyo Sisón. Dios confundió a Sísara y a todo su ejército, que fueron derrotados por completo. Dice sin que quedara ninguno, ni un solo hombre. Al verse acorralado, Sísara, dice la palabra del Señor, que huyó a pies y buscó refugio en la tienda de Jael. Jael es una mujer cananea, la esposa de Eber, el ceneo, ya que había paz entre el rey Javín y la familia de Eber. Jael lo recibió. Mire lo que hace este hombre, este comandante Sísara. Él sabía que de acuerdo a la cultura, él como rey no podía entrar a la tienda de una mujer. Pero él pensando en que si entraba nadie iba a sospechar que estaba ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, cuando entra a aquel lugar, ya que había paz entre el rey Javín y la familia de Eber, Jael lo recibió. Le dio de beber leche cuando pidió agua. Sísara pidió agua y Jael, esta mujer cananea, le convida leche. Y luego dice la palabra del Señor y lo cubrió. Y mientras Sísara dormía profundamente por el cansancio, Jael tomó una estaca de la tienda y un martillo y lo clavó en la sien de Sísara, matándolo. Fuerte el relato, pero no puedo quitar lo que dice la palabra del Señor. El resultado, Barak, persiguiendo a Sísara de capitán a capitán, el capitán del ejército de Israel, Barak, persiguiendo al capitán del ejército cananeo, Sísara, llegó a la tienda de esta mujer, quien le mostró el cuerpo del comandante cananeo muerto. Y así Dios humilló al rey Javín y la mano de los israelitas se hizo cada vez más fuerte contra este reinado hasta que lo destruyeron. Hay para mí dos palabras que debemos tomar muy en cuenta y hacerlas nuestras, y estas son la fe y la obediencia. La historia contrasta la fe inquebrantable de Débora con la cautela de Barak. Barak exigió una señal, que era la presencia de Débora, y como resultado, dice la palabra del Señor, perdió la gloria militar que le correspondía, cumpliéndose la profecía de que la victoria final sería entregada a una mujer. Mire lo que hace Dios.
yo cuando veo así, Sara entra en un lugar no permitido, pensando de que a Dios se le iba a pasar por alto, y nunca pensando que esta mujer le iba a dar muerte, nunca. Sin embargo, podemos ver, hermanos y hermanas, pastores, evangelistas, quien quiera que esté del otro lado, que Dios hace como Él quiere y toma a quien quiere. Una mujer, primero, que no era israelita. Una mujer contraria al ejército de Israel, Dios toma y pone en su corazón que ejecute este tipo de muerte al más grande general del ejército de Canaán. Quiero comenzar concluyendo, para que no se haga tan larga la predicación. Quiero concluir diciendo que Dios usó y usa y usará hombres y mujeres comunes a lo largo de toda la historia bíblica, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y hasta el día de hoy. Dios escoge lo débil, lo pequeño y lo ordinario para mostrar su gloria. Es así que 1 Corintios, en el capítulo 1, versículo 27 al 29, dice el apóstol Pablo a los hermanos en Corintios: sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil, escuche bien, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. A fin, termina diciendo, de que nadie se jacte en su presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros, los que muchas veces aplicamos la ley, diciendo, este sí, este no puede hacer esto, este puede hacerlo, como que si nosotros somos los que decimos quién puede y quién no puede. Aquí podemos ver cómo un ejército que amedrenta durante 20 años al ejército de Israel, tan solo en un día, por la mano de una mujer totalmente contraria al ejército de Dios, muere y muere toda esa nación. Podemos ver a través de las Sagradas Escrituras, hermano, que es tiempo de poder pensar en parte cómo lo hace Dios con cada uno de nosotros, cómo lo ha hecho. Vemos a través de las Sagradas Escrituras, Abraham es un nómada, sin hijos, dice la palabra, y sin patria, y fue llamado a ser padre de naciones. Aquí tenemos a Jacob, un hombre engañador, pero transformado en Israel. Y recordemos a Moisés, un pastor de 80 años que quizás cualquiera podía haber dicho, de verdad que va a sacar al pueblo de Dios con mano poderosa a los 80 años. Que él decía, no sé ni siquiera hablar bien. Sin embargo, saca al pueblo de Israel con mano poderosa. Y si nos trasladamos a los líderes y jueces como Gedeón, ¿se acuerda usted? Gedeón, un campesino escondido, lleno de miedo, se vuelve en un guerrero victorioso que derrota a los madianitas, un ejército de más de 135,000 hombres. Y no eran cualquier hombre, eran hombres de guerra. ¿Y con qué lo derrota? Con tan solo 300. Los 300 guerreros de Gedeón. Y si pensamos más adelante, a un tal David, un pastorcito ignorado inclusive por su propia familia. Sin embargo, llegó a ser el rey de Israel. Y así tenemos, hermanos y amigos, muchos hombres y mujeres que Dios usó para su gloria. Si lo podemos recordar a esta mujer samaritana, una mujer con mala reputación,
y después de conocer a Jesús se convierte en una mujer evangelista en su propia ciudad. ¿Y por qué no acordarnos del endemoniado de Gadareno? Dice la palabra que fue liberado y enviado por Jesús a predicar allí en Decápolis. Quiero decir que Dios no llama a los capacitados, sino Él capacita al que llama. Lo poco en las manos de Dios se vuelve mucho. Y termino con otra mujer que me llama mucho la atención en la palabra del Señor en la Biblia como Rahab, la prostituta. Josué capítulo 2 versículo 1 dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciendo: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Yo cuando leo esta historia y veo cómo nuestro Dios usa a quien quiere y toma a quien quiere para llevar su obra adelante, nosotros podíamos haber pensado, y no había otra casa del frente en Jericó, o no había la casa de la esquina, no había un pentecostal que pudiera recibir a estos 2 espías, que tuvo que el Señor fijarse en esta mujer llamada Rahab, la prostituta. Por eso yo vuelvo a decir, hermanos y pastores, cuidado con lo que nosotros pensamos, si no es tiempo de ser como esta profetisa. Débora, para poder tener el discernimiento de saber cómo conducir la iglesia. Veo cómo Dios usa a esta mujer. Cualquiera podía haber dicho en Jericó: no, esta mujer no puede ser. Sin embargo, Dios tomó su prostíbulo para poder esconder sus hijos. Dice, y posaron allí. Y ellos llegan a un acuerdo en que ellos, cuando poseyeran la tierra, ella y su familia, dice Rahab, le pido, porque sé que Dios está con ustedes. Imagínense, una mujer prostituta declara de que Jehová, el Dios de los ejércitos, estaba con ese ejército y que iba a sucumbir en Jericó y que iban a ganar la guerra. Una mujer prostituta. En el versículo 14, ellos le dicen: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciare este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Y esta mujer termina, aunque usted no lo crea, en la historia de Israel, siendo de la genealogía de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Vuelvo a decir, no es lo que tú piensas, no es lo que tú quieres, no es lo que tú dices, sino es lo que Dios dictamina a través de un hombre o de una mujer que tiene una intimidad tan profunda con Dios. Cuando yo digo que esta mujer termina en la historia de Israel siendo de la genealogía de Jesucristo, porque si usted ve allí en el libro de Mateo, en el capítulo 1 dice la genealogía de Jesucristo, y en el versículo 5 dice, terminando en la historia de Israel siendo de la genealogía de Jesucristo, versículo 5 dice: Salmón engendró de Rahab, la prostituta de ese tiempo, que Dios la perdonó, que Dios la trajo, digamos, para que fuera una hija del Señor. En el versículo 5 de Mateo 1 dice: Salmón engendró de Rahab a vos. Y Dios seguirá, termino diciendo, usando gente común, como lo dice el apóstol Pablo allí en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por lo tanto, le invita
el Señor a sacar el legalismo de nuestras iglesias. No más ley, no decir este sí, este no, por lo que nosotros pensamos. Y si sacamos el legalismo de nuestras iglesias, podemos dejar ingresar la gracia por la cual, dígame usted, por ella nosotros fuimos salvos. Salvos por gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Nunca más olvide que Dios usa a quien quiere, cuando quiere, porque Él es Dios. No hay más palabras. Dios nos bendiga, Dios bendiga esta hermosa palabra, esta hermosa historia, cómo aprender de ella, de que fe y obediencia es necesario para caminar en este camino que nos ha sido trazado. Nunca más olvide, Dios llama a gente común a poder trabajar en su obra. Me llegó un video, una primicia de lo que ayer a nivel nacional en la Iglesia Pentecostal de Chile se realiza el cantar, en el cual también nuestra iglesia lo hizo. Y digo primicia porque me mandaron este video, del cual con esto vamos a terminar de poder exaltar este nombre que es sobre todo nombre. Nunca más olvide, Dios llama a gente común como usted y como yo para poder servir en esta obra tan grande. El Dios de paz le bendiga, le dé un descanso reparador, para ver si es que el día de mañana a Dios le place que podamos seguir trabajando en su obra, donde quiera que nos encontremos, en el trabajo, en el instituto, en la iglesia o donde Dios nos envíe. Dios les bendiga.